Jujutsu Kaisen 0. Y es que tras el total triunfo de la primera temporada de Jujutsu Kaisen, esta serie haría un parón en el camino, porque antes del estreno de su segunda sacarían una película muy interesante, porque esta no sería la continuación directa del anime, sino más bien una precuela o un prólogo de todo lo que se plantea en esta. Es por eso que antes de hablar de lo que todos estáis queriendo que hable, ya lo sé, hoy nos adentraremos al inicio total de la obra y veremos cómo esta tenía muchísimas virtudes, pero también obviamente defectos. Así que sed todos bienvenidos a mi análisis a donde realmente empezó todo, la famosa, por muchos criticada, pero por otros muchos amada, Jujutsu Kaisen 0. Hay algo que tenemos que tener claro y que en parte creo que afecta demasiado al disfrute que tú puedas tener de esta película, y ese es el momento en el que tú, como fan, la vayas a ver. Quiero decir, creo que este largometraje, en función de cuando la veas en relación al material que ya hayas consumido del manga y del anime de Jujutsu, lo puede cambiar todo. No es lo mismo ver esto tras la primera temporada que verlo antes de la primera temporada. No es lo mismo ver esto tras la segunda temporada que verlo entre medias de la segunda temporada, o no es lo mismo ver esto si vas al día con el manga que no estando al día. En función de todo esto, la película te será más o menos buena, te será mejor o peor, y para mí esto es un problema grande. Porque sí, esto es el tomo 0 de la historia, lo primero que Gege Akutami escribió sobre su manga, y por ende debería ser el inicio lógico, pero yo realmente no lo creo, porque si empiezas de una con esta mini historia te vas a perder y no vas a estar tan cautivado por los personajes y trama que se presentan, en comparación a alguien que ya está más avanzado en Jujutsu Kaisen. Y esta concretamente fue mi experiencia. Yo me vi esto tras la primera temporada del anime, y si bien me gustó, al releérmela para hacer este análisis y teniendo todo el contexto de lo que ocurre en los siguientes arcos, pues mejora una absoluta barbaridad, y no creo que sea el único que haya tenido esta experiencia. En las redes sociales yo he visto a mucha gente que recomienda esta película en momentos de la historia totalmente diferentes, y es obvio. Algunos que te lo tienes que ver antes de la primera temporada, otros antes del arco del pasado de Gojo, otros después de Shibuya y un largo etcétera, y es obvio, y de nuevo me repito, esto puede influenciar gravemente tu visión sobre esta. Pero vaya, dejemos de hablar de vosotros y hablemos de lo importante, es decir, de mí, ya que como egocéntrico y youtuber elitista que soy, pues debo responder una pregunta. ¿A mí me gustó? Pues para seros honesto, con una respuesta corta os voy a decir que sí, y con una respuesta larga, pues os voy a decir que te mires el vídeo. Jaja, saludos. Para iniciar, a mí realmente me gusta mucho que el prólogo conste con un protagonista distinto al que conocemos en la serie. Creo que eso permite muchas cosas interesantes más adelante, porque no es un Gaiden, un spin-off o algo así, es literalmente el tomo 0 de tu historia, y consta directamente con un personaje diferente. Además, contrastando ambos muchísimo, mientras uno es alguien muy positivo, fuerte de mente y enérgico, Yuta es en realidad alguien mucho más introvertido, con una mente débil y bastante deprimido, pero también ambos pareciéndose demasiado, porque ambos con las maldiciones que cargan son capaces de hacer mucho daño a las personas, pero obviamente también de ayudarlas. Yuta trató de suicidarse por herir a los demás, pero ni siquiera eso puede hacer, y eso es algo que apoyan las altas esferas de la hechicería, eliminar a todo aquel que pueda ser un incordio, así como ocurriría con Itadori, pero es Gojo quien obviamente lo repudia, el que no permite que le pongan ni un solo dedo encima, porque Gojo quiere acabar con este estúpido estatus planteado en el mundo hechicero, algo que se plantea aquí para más adelante en la serie, pero más importante aún, porque no quiere arrebatarle la juventud a alguien que realmente tiene toda la vida por delante. Pero lo interesante es que esa vida, la vida de Yuta, no es valorada por él mismo. Él no quiere vivir y a priori parece no tener motivo para ser hechicero, pero Gojo le dice algo clave, que si simplemente huye de los demás se quedará solo, y estar solo es muy triste. Algo a lo que Yuta ni siquiera puede responder, porque obviamente tiene razón, y eso podría llevarnos a pensar que Yuta se une sin motivo aparente a Jujutsu, pero eso realmente no es cierto. Y ahí
juega un papel clave nuestra querida Maki, y debido a ella es que creo firmemente que vale la pena mucho más ver todo esto teniendo un contexto previo del personaje, porque para mí es infinitamente mejor. Su relación en esta película es seguramente uno de los puntos más a destacar, y su primera interacción lo demuestra. Maki solo al verle le dice que pare de hacerse la víctima cuando él tiene un poder que nadie más tiene, que justamente más adelante vemos que no es ninguna víctima y que por ende Maki tenía razón. También le dice que no puede entrar a la escuela de hechicería si realmente no tiene un motivo de peso, porque en un trabajo como este, que nadie en su sano juicio entra por voluntad propia, si no tienes una razón verdadera para convertirte en uno, la muerte acechará a la vuelta de la esquina. Esto es increíble porque Maki es alguien sin energía maldita, como se cuenta en la primera temporada, y quien se ha tenido que buscar toda la vida las castañas del fuego. Ella no tenía un poder como el que sí que tenía Yuta, y ella jamás se hizo la víctima. Aceptó todo lo que decían de ella y, mejor aún, trató de desafiarlo. Por eso sus palabras son tan potentes, y por eso que sea ella el catalizador para Yuta me parece totalmente perfecto, porque no hay nadie con un motivo más personal para ser hechicera, y por eso el protagonista debía encontrarlo también, porque así es la vida de un hechicero. Y justamente Yuta se unió para darle un sentido a su vida. Contrario a Itadori, el objetivo de Yuta no se relaciona con la muerte, sino más bien con la vida. Aunque realmente tienen más relación de lo que parece, porque si tienes una buena vida, también conseguirás una buena muerte. Su historia se basa en dañar a todo aquel que se acerca a su persona, en estar constantemente solo, pero como dijo Gojo, estar solo duele. Y la escuela de hechicería sirve como vía de escape a todo esto, para darse cuenta que en realidad él no quiere estar solo, en que quiere también poder relacionarse con los demás, en sentir la confianza de los demás en él, en creer que su vida tiene un valor, que realmente vale la pena vivir su vida. Y como bien sabemos, de eso se trata Jujutsu Kaisen, de encontrarle un valor a tu vida. ¿Y de qué se trata también Jujutsu? Pues de exorcizar putas maldiciones. ¡Vámonos! Ya que aquí Gege ya estableció todas las bases sobre las que erigir su manga, con los lugares malditos, las barreras, la energía maldita, las maldiciones más feas que pegarle a tu padre, y está claro que el maestro Akutami tenía clarísimo cómo quería construir su universo y qué conceptos iba a aplicar. Por supuesto, él cuando hizo esto ni siquiera sabía si su manga se iba a serializar, pero él tenía claro que las maldiciones iban a nacer de las propias personas, que al final los máximos enemigos de esta historia iban a ser los propios humanos. Y eso nos lleva a hablar de Rika, que ¡oh joder, qué fea que es esa cosa y qué miedito que da! Aunque su conexión es bastante tierna, a decir verdad, ya que aunque en el manga no se muestre, la película nos dio algo más de contexto de su relación con Yuta, ambos siendo niños enfermos con poca vitalidad, pero cuando estaban juntos sentían que todos sus problemas se esfumaban, podían jugar, reír, correr, gritar, divertirse y, en definitiva, niños haciendo cosas de niños. Bueno, de niños que se piden matrimonio también, eso es un poco raro, pero vaya, digamos que tenían una conexión muy grande donde ambos eran el soporte del otro, y nació un amor entre ambos, un amor infantil, pero amor al fin y al cabo. Pero justamente el arrebatar lo único que unos niños así pueden tener toda una vida por delante sería como una maldición, ¿no? Pues eso justamente es Rika, la maldición del amor. Y el otro objetivo que Yuta encuentra en esta escuela de hechicería es tratar de liberarse de esa maldición, liberar a su querida Rika. Para ello, como dije, se une a la escuela de Jujutsu y concretamente al equipo de Maki, junto con Panda e Inumaki. Y aquí tengo que decir que, de nuevo, el saber de estos personajes, aunque sean mínimamente, te mejoran muchísimo más la experiencia, porque así no son gente random, son personajes de la obra que tú ya conoces y que justamente puedes ver más de su pasado en la obra. Es mucho más significativo. Por eso sus interacciones se sienten para mí tan divertidas si realmente los conoces bien. Como por ejemplo cuando Panda y Yuta hablan de cómo en esta película hay decenas de frames de Maki y de su poto. O del putísimo Inumaki, que me parto el culo cada vez que habla. Hey, hola, ¿qué tal, Inumaki? ¿Cómo va el día? Pescado con sal. Vale, claro. Bueno, ¿y qué tal por casa? ¿La familia bien y tal?
algas. ¡Qué puto subnormal que estás hecho, Inumaki! Salmón. Bueno, y la misión de Yuta con Inumaki es un paralelismo claro entre ambos, puesto que tienen maldiciones que afectan a los que tienen a su alrededor, y ambos tratan de no dañar a la gente a su manera. Es tan así que, pensándolo fríamente, el liberar a Rika significa el dejar de ser un hechicero, el dejar el deseo por el que se unió en primer lugar, el de dejar de sentirse solo, pero aún así lo único que quiere es ayudar a los demás hasta que se dé ese día. Siente que ha encontrado un hogar y aunque deba perderlo para liberar a su amiga de la infancia, quiere ayudarlos hasta el final. ¿Por qué haría esto? Pues obviamente para protegerlos, que ya lo he dicho antes, no me haga repetirme, trozo de estiércol. Pero bueno, también para algo muy importante, y es que mi momento favorito de la película y del tomo es una conversación entre Maki y Yuta que, de nuevo, gracias a saber el trasfondo de los personajes, puedes entender mucho mejor todo. Porque Yuta, quien como hemos dicho es débil de mente, quiere ver en él un reflejo de lo que es Maki, algo que puede parecer tonto, pero que es realmente increíble, pues porque Maki no siempre fue así. Maki, como nos muestran en la serie, también era alguien así, que tuvo que crearse una coraza para refugiarse de su clan, tuvo que hacerse a ella misma como alguien decidida y fuerte. De ahí nació su carácter, de ahí nacieron sus ganas de nadar contra corriente, de superar todos los obstáculos que se le pusieran por delante. Pero eso no siempre fue así, porque lo único que ella escuchó durante su infancia, lo que todo el mundo le decía, eran cosas como: eres una vergüenza, ojalá no hubieras nacido, nadie debe ser como tú. Mientras Yuta justamente le dijo lo contrario, porque yo, Maki, quiero ser como tú, fuerte y resistente. Yo quiero ser así. Y esa fue la primera vez que el famoso fracaso de la familia Zenin, es decir, Maki, fue halagada por alguien. Maki quería ser reconocido por su clan como hechicera, y Yuta quería ser reconocido por los demás como una persona y un amigo. Y este fue el primer paso en su camino para ambos, una conexión excelente. Y todos estos vínculos forjados los estoy mencionando y creo que son muy importantes porque justamente el villano de la película pone en jaque a todo esto, es decir, a sus amigos. Y esto me lleva a hablar de Geto, cuya presentación aquí me turboflipa, porque se planta en la escuela de hechiceros como si fuese su casa, aunque de hecho lo era, hablando tan tranquilamente sobre hacer una termopapeada nuclear exterminatoria del 99% de la población mientras anda bostezando y andando tan tranquilamente. Es tan refrescante tener un villano tan, pero absolutamente tan despreocupado. Es esta actitud la que ya cae bastante bien a todo lector que lo vea. Y obviamente lo ves como ahí un loco del coño que no entiendes muy bien qué quiere, pero que realmente funciona como enemigo principal aquí. Pero de nuevo creo que este mejora muchísimo más si sabes bien de él y de su historia. Si apenas sabes del contexto que se cuenta aquí, pues cumple bien, pero a simple vista no parece tan bueno como creo que realmente es. Por ejemplo, esto ubicado tras el arco del pasado de Gojo o incluso del arco de Shibuya, creo que habría tenido un impacto muchísimo, pero muchísimo mayor. Aún así creo que cumple porque igualmente resaltan mucho, pero en serio, hacen mucho énfasis en su pensamiento. Como 17 veces Geto habla de los monos, de los chimpancés y de todo eso. Literal tiene una consulta donde no es que ayuda a la gente, sino que recluta maldiciones y su objetivo aquí es reclutar a Rika y por ende matar al protagonista. Además atenta con lo que Yuta quiere proteger, es decir, a sus amigos, porque primero que todo hirió los sentimientos de Maki, una interacción que me encanta porque tiene demasiada, pero demasiada historia detrás de una simple frase, porque es Geto quien le dice a Maki que es un completo fracaso y que ella no puede pertenecer al mundo que él quería, un rechazo que no proviene ni siquiera de su propio clan, lo que demuestra que a su vista Maki, al no usar energía maldita, no merece estar en su mundo de hechiceros y es obviamente un fracaso, lo que condensa en una sola frase un montón de conceptos, de historia, de sentimientos, de estos personajes y de varias de las bases del manga que a mí sencillamente me encantan. Por eso Yuta
no está de acuerdo con lo que dice Geto, porque justamente él no la ve como un fracaso, sino más bien como un modelo a seguir. Por eso creo que su combate, independientemente de que conozcas el contexto o no, creo que funciona porque está lleno de contrastes, con puros elementos planteados aquí, porque este usa maldiciones igual que Yuta. Geto es el peor usuario de maldiciones, mientras que Yuta tiene la peor maldición de todas. Geto ve a la gente no hechicera como simples monos, y a su vista Yuta se puede considerar uno de ellos, porque Geto cree en un mundo solo de hechiceros y por ende cree que nadie debería dejar de serlo, que contrasta con Yuta, que no quería ser hechicero en primer lugar y que quiere dejar de serlo para poder seguir protegiendo a todos. Estos conceptos ya de por sí lo hacen todo bastante bueno, pero además fuera de esto su combate estuvo realmente muy cool y en la película se acentuó muchísimo más, porque primero nos permitieron ver algo del combate de Panda e Inumaki contra Geto, dejando claro que son personajazos y que son fuertísimos, y segundo porque realmente la adaptación fue excelente en todo sentido. Creo que Gege ya era muy bueno en su paneling de peleas, pero no tanto como más adelante en la historia, y la película supo llevar al máximo todo eso para hacerlo mucho pero mucho más épico visualmente, y todo esto es lo que justamente quería Geto. Bueno, quiero decir, no es que Geto fuese director de cine, sino que eran hechiceros protegiendo a otros hechiceros, los fuertes protegiendo a los fuertes y no a los débiles como siempre marca la sociedad. Yuta ve a través de las personas, mientras Geto solo ve a través de la energía maldita y de las maldiciones. Obviamente los argumentos que tiene este no es que no tengan razón, porque en cierta manera la tiene, pero es justamente por eso que Yuta afirma que este no sabe si está en lo correcto o no, porque todo esto es nuevo para él y solo conoce a estos pocos hechiceros, pero lo que sí que sabe es que tras todo esto no puede darles la espalda. Si el mundo de Geto pasa por tener que dañar a toda esa gente que le dio un hogar, ese sitio donde le dijeron que vivir no era un crimen, entonces obviamente solo le queda pelear. Es por eso que el ataque final de ambos es espectacular. Geto reúne el Uzumaki, una técnica que fue increíblemente adaptada y que ejemplifica perfectamente a todo su personaje, porque significa absolutamente todo el recopilatorio de maldiciones que hizo durante toda su vida. Y Yuta a este punto está dispuesto a morir por salvar a esos amigos que le permitieron vivir, y por ende él estaba decidido a morir por ellos. Yuta entrega su propia vida, su cuerpo y su alma en detener a Geto, y está dispuesto a hacer lo que le prometió a Rika en su niñez: estar por siempre juntos, aunque eso signifique entregar toda su vida. La justicia hacia una ideología contra el amor hacia sus seres queridos. Esto significa su choque final. Y Dios mío, si algo creo que mejora exponencialmente esta película al conocer plenamente la historia de Jujutsu Kaisen es sin duda el final de Geto, porque ejemplifica lo compleja que es su relación con Gojo, ambos amigos de toda la vida, que ambos eran hechiceros en la escuela de Jujutsu, ambos se parecían tantísimo, pero a su vez eran tan y tan diferentes. Porque tras todo este tiempo, Geto no tuvo nunca problemas con Gojo, nunca lo odió ni dejó de sentirlo como alguien parecido a él, sino que simplemente quedándose junto a él en el mundo de la hechicería no podía ser feliz desde el fondo de su corazón, debido a todas las experiencias que vivió, pero él jamás culpó a los hechiceros. Por eso es que el mismo Gojo, quien sabe que Geto era un villano, mandó a Inumaki y Panda expresamente a pelear contra él, porque sabía que al fin y al cabo su amigo no iba a matarlos. El hechicero Gojo confió en el usuario de maldiciones Geto, o más bien Gojo confió en su amigo Geto hasta el final. Y es que, como ya dije algunas veces, el mundo de Jujutsu Kaisen está lleno de contradicciones como estas. Y la película termina con Geto prefiriendo morir por sus creencias antes que seguir viviendo sin poder sonreír de corazón. Y justamente Yuta hizo lo mismo. Yuta prefirió morir por sus creencias antes que seguir viviendo en un mundo sin sus amigos. Pero ahí está la clave de todo, y es que pese a que Yuta en un inicio se sentía víctima de todo esto, se veía claramente como el perjudicado, él en realidad nunca lo fue, porque desde un inicio él fue quien maldijo a
Rika. Todo porque en su momento no quiso dejar a la única persona que le hacía sentir como alguien normal. Y es por eso que tras conocer que él y Gojo son como casi primos, o sea que, es que se da cuenta que en realidad Rika no desea ningún castigo para él. Una maldición de este nivel no se rompe de manera tan sencilla, porque la persona maldecida puede tratar de buscar venganza. Y tras todos estos años habiendo sido maldecida, obligada a convertirse en una maldición que dañaba a todos a su alrededor, viviendo en un limbo durante años sin siquiera ser una persona real, esta al final no quiso vengarse. Ella al final jamás lo odió. Agradeció que aunque no fuese nada fácil, pudiese pasar más tiempo con él, estar a su lado y de una u otra forma ser feliz. Ella siempre quiso lo mejor para Yuta, y eso sí que fue, sin duda, verdadero amor. Y sin duda el mayor éxito de Gege fue el hacer que una historia tan creepy entre un chico adolescente besándose con una maldición que en realidad es una niña pequeña y con anillos de compromiso, amor y todo eso se sienta incluso como algo tierno. Eso sí que estaba complicado y más o menos lo hizo. Más o menos que a veces me sigue dando cringe, pero vaya, es sorprendente la ejecución. Y si algo tuviese que criticar aparte de lo que ya he mencionado, sería el que quizás el conflicto final fue bastante apresurado. No pudimos ver brillar del todo a los personajes, que también que el combate, pese a estar bastante bueno, no es tan excelente como los que se producen más adelante en Jujutsu Kaisen. Y por supuesto el cómo, al menos aquí, para mí, el motivo con el que dejan a Satoru fuera de todo el conflicto es un tanto discutible. Es decir, sí, el moreno sabroso ese debía ser ultrapoderoso, pero a pelo, sin anestesia y con el pecho descubierto enfrentando a Gojo, y este que no pueda vencerlo, pues no sé, a mí me parece como mínimo que está raro. Pero bueno, se los perdono porque sirvieron para añadir algunas escenas de Todo God o de Nanamin que, oh Dios mío, eso sí que es calidad. Así que bueno, al final Jujutsu Kaisen 0 es esto, una historia algo corta que determina de manera bastante buena el inicio del manga, que me hubiese gustado formase un arco íntegro más adelante en la trama y para mí se habría sentido bastante mejor, pero que no quita que como producto individual pues está bastante decente. No creo que sea la gran cosa, pero dentro de la historia me parece bastante bien integrado. Una historia sobre el valor de la vida, una historia sobre la amistad, una historia sobre el amor y una historia sobre la justicia. Amistades que se van y amistades que llegan. Para Gojo este parece el final de su historia de amistad con Geto, pero para Yuta este parece solamente el inicio de su amistad con los hechiceros. Y eso justamente es lo que hace a Jujutsu Kaisen imprevisible. Estad atentos porque pronto hablaremos de cosas demasiado interesantes.